Países Bajos realmente se trata de un conjunto de tierras ubicadas en una cuarta parte bajo el nivel del mar, que junto a otras naciones conforman el reino de los Países Bajos. Al referirse a este conjunto de tierras, hablamos de 12 provincias, entre las que destaca especialmente Holanda. La capital de los Países Bajos, conocido como Nederland en su idioma original, es Ámsterdam. Se le llama los Países Bajos porque están bajo el nivel del mar, y también están los Países Altos, que están sobre el nivel del mar. Escandinavia es una región geográfica y cultural al norte de Europa compuesta por Suecia, Noruega y Dinamarca. Mientras Martín Lutero trabajaba en Alemania, otras luces estaban apareciendo por toda Europa. La Gran Reforma había comenzado. Hablaremos de Menno Simoniz, quien encontró a Dios cuando presenció el martirio de un hombre, y quien él fue usado por Dios para atraer a miles en el norte de Europa. También a Guillermo de Orange, quien al fin ganó la libertad de adorar a Dios en Holanda. Y Tausen, el reformador de Dinamarca, quien casi encontró la muerte en sus esfuerzos de ayudar a su pueblo. Y Olaf y Lorenzo Petri, que predicó el Evangelio al rey de Suecia y ganó no solo a él, sino también a la nación entera para Dios. En los Países Bajos se levantó muy temprana una enérgica protesta contra la tiranía papal. 700 años antes de los tiempos de Lutero, 2 obispos habían sido enviados en delegación a Roma, al darse cuenta el verdadero carácter de la Santa Sede. Dirigieron sin temor al pontífice romano las siguientes acusaciones. Y vamos a ver cuáles fueron. Dios hizo reina y esposa suya a la Iglesia y la proveyó con bienes abundantes para sus hijos, dotándola con una herencia perenne e incorruptible, entregándole corona y cetros enteros. Pero estos favores vos os habéis usurpado como un ladrón. Os introducéis en el templo del Señor y en él os eleváis como Dios. En vez de pastor, sois el lobo de las ovejas. Intentáis hacernos creer que sois el obispo supremo, cuando no sois más que un tirano. Lejos de ser siervo de siervos, como vos mismo os llamáis, sois un intrigante que desea hacerse señor de señores. Hacéis creer en el desprecio de los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo es el edificador de las iglesias en todos los ámbitos del mundo. La ciudad de nuestro Dios, de la que somos ciudadanos, abarca todas las partes del cielo y es mayor que la que los santos profetas llamaron Babilonia, y que aseverando ser divina se iguala al cielo, se envanece de poseer sin ser mortal y finalmente sostiene, aunque sin razón, que nunca erró ni puede errar jamás. Brand's History of the Reformation in and About the Low Countries, página 6. Qué valentía la de estos hombres. Sin duda, solo el Señor puede dar el valor para denunciar el error. Otros hombres se levantaron siglos tras siglos para repetir esta protesta. Maestros primitivos pasaban por diferentes países, poseían el carácter de los ministros valdenses y esparcían por todas partes el conocimiento del Evangelio. Penetraron en los Países Bajos, tradujeron la Biblia valdense al verso al holandés. Allí no habían fábulas ni cuentos ni engaños, solo habían palabras de verdad. Esto es lo que escribían en el siglo XII los amigos de la antigua fe. Busquemos en nuestras Biblias en Hechos 13:47. Busquemos en nuestras Biblias en Hechos, capítulo 13, versículo 47. Y dice: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Luego empezaron las persecuciones de Roma, pero en medio de hoguera y tormentos seguían multiplicándose los creyentes. Las enseñanzas de Lutero hallaron muy propicio terreno en los Países Bajos, y siguieron levantándose hombres fieles y sinceros a predicar el Evangelio. En una de las provincias vivía un hombre llamado Menno Simoniz, educador católico y ordenado para el sacerdocio. Desconocía la Biblia por completo y no quería saber sobre ella porque no quería ser inducido en herejía.
Le asaltaron dudas sobre la doctrina de la transubstanciación. La transubstanciación significa cuando la gente piensa que el pan es la sustancia del cuerpo de Cristo y el vino es la sustancia de la sangre de Cristo. Pensó que estas dudas venían de Satanás. Hizo oración y confesiones para tratar de quitarse esas dudas, pero todo fue inútilmente. Tiempo después, Menno Simoniz empezó a leer el Nuevo Testamento por causa de haber presenciado la decapitación de un hombre por el delito de haber sido bautizado de nuevo. Empezó a leer sobre el bautismo de los niños y sabemos que para bautizarnos hay que manifestar arrepentimiento y fe. ¿Y qué es el bautismo? El bautismo simboliza y declara nuestra nueva fe en Cristo Jesús y nuestra confianza en su perdón. Somos sepultados en el agua para levantarnos a una nueva vida en Cristo Jesús, capacitados por el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer unos versículos sobre el bautismo. Quiero que busquen sus Biblias en Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También quiero que busquen en Juan 3:5. Juan capítulo 3, versículo 5. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el último versículo quiero que busquen en Mateo 28:19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Menno Simoniz abandonó la iglesia romana y consagró su vida a enseñar las verdades que había recibido. Se había levantado en Alemania y en los Países Bajos cierta clase de fanático que defendía doctrinas sediciosas y absurdas. Muchos habían sido engañados, muchos volvieron a sus pasos y renunciaron a esas falsas doctrinas. Además quedaban muchos descendientes de los antiguos cristianos, frutos de las enseñanzas de los valdenses. Entre ambas clases de personas trabajó Menno Simoniz con gran empeño y con mucho éxito. Viajó durante 25 años con su esposa y sus hijos, exponiendo muchas veces su vida. Trabajaba principalmente entre las clases humildes. Era un hombre de firme integridad, de espíritu humilde, de modales gentiles, de piedad sincera y profunda. Y como su vida era un ejemplo de lo que predicaba, ganábase la confianza del pueblo. Cuán importante es que vivamos lo que predicamos. El apóstol Pablo, como en cada una de sus cartas, manifestaba la pasión por la rectitud y la santidad que Dios espera de nosotros. Y les pregunta a los romanos en la primera parte del versículo, en Romanos 2:21, dice, ¿tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? Estos hombres eran ejemplo en palabras y en hechos. En Alemania, Carlos V había publicado un edicto contra la Reforma protestante y con mucho gusto hubiera llevado a todos a la hoguera, pero ahí estaban los príncipes poniendo una barrera en su tiranía. En los Países Bajos su poder era mayor. Leer la Biblia, oír, leer, predicar o aún referirse a ella en la conversación era incurrir en la pena de muerte por la hoguera.
Orar a Dios en secreto, abstenerse de inclinarse ante las imágenes o cantar un salmo eran otros tantos hechos castigados también con la muerte. Si eran hombres, a ser degollados, y si eran mujeres, a ser enterradas vivas. Mucha gente pereció durante los reinados de Carlos V y Felipe II. En cierta ocasión llevaron ante los inquisidores a toda una familia, acusada de no oír misa y de adorar a Dios en casa. Interrogando al hijo menor respecto de las prácticas de la familia, contestó: nos hincamos de rodillas y pedimos a Dios que ilumine nuestras mentes y nos perdone nuestros pecados. Rogamos por nuestro soberano, porque su reinado sea próspero y su vida feliz. Pedimos también a Dios que guarde a nuestros magistrados. Algunos de los jueces quedaron hondamente conmovidos, pero no obstante, el padre y uno de los hijos fueron condenados a la hoguera. Busquemos en nuestras Biblias en 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y esta fue nuestra lectura bíblica. Y dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta familia sin duda tenía la seguridad que encontramos en los versículos en Romanos 8, versículo 36 al 39. Quiero que busquen en sus Biblias Romanos 8, 36 al 39. Romanos 8, 36 al 39. Dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la ira de los perseguidores era igualada por la fe de los mártires. No solo hombres, sino aún delicadas señoras y doncellas desplegaron un valor inquebrantable. Las esposas se colocaban al lado de sus esposos cuando eran condenados a la hoguera, dándoles palabras de consuelo y cantándoles salmos. Y si ellas eran enterradas vivas, se colocaban con una tranquilidad como si fueran a sus propios aposentos. Y si eran condenadas a la hoguera, se entregaban con sus mejores galas como si fueran a sus propias bodas. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo. Leamos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Apocalipsis 12, 12. Y dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así como en los tiempos en que el paganismo procuró aniquilar el evangelio, la sangre de los cristianos era simiente. La persecución no servía más que para aumentar el número de los testigos de la verdad. Año tras año, el monarca enloquecido de ira al comprobar su impotencia para doblegar la determinación del pueblo, se ensañaba más y más en su obra de exterminio, pero en vano. Finalmente la revolución, acudida por el noble Guillermo de Orange, dio a Holanda la libertad de adorar a Dios.
En las montañas de Piamonte y en las llanuras de Francia y en las costas de Holanda, el progreso del evangelio era señalado con la sangre de sus discípulos. Pero en los países del norte halló pacífica entrada. Ciertos estudiantes de Wittenberg, al regresar a sus hogares, introdujeron la palabra de Dios en la península escandinavia. La publicación de los escritos de Lutero ayudó a esparcir la luz. El pueblo rudo y sencillo del norte se alejó de la corrupción, de la pompa y de las supersticiones de Roma para aceptar la pureza, la sencillez y las verdades vivificadoras de la Biblia. Tausen, el reformador de Dinamarca, era hijo de un campesino. Desde su temprana edad dio pruebas de poseer una inteligencia vigorosa. Tenía sed de instruirse y no pudiendo aplacarla por las circunstancias de sus padres, entró en un claustro. Allí la pureza de su vida, su diligencia y su lealtad le granjearon la buena voluntad de su superior. Los exámenes demostraron que tenía talento y que podría prestar buenos servicios a la iglesia. Se le concedió libertad para educarse en la universidad que quisiera, siempre que no fuera la de Wittenberg. Tausen fue a Colombia, que en aquella época era uno de los baluartes del romanismo. Pronto le desagradó el misticismo de los maestros. Misticismo significa doctrina religiosa o filosófica que enseña la comunicación directa entre el hombre y la divinidad, la visión intuitiva o en el éxtasis. A Tausen llegaron en sus manos los escritos de Lutero. Los leyó y quedó maravillado y deleitado. Sintió ardientes deseos de recibir instrucciones personal del reformador, pero no podía conseguirlo sin ofender a su superior monástico ni sin perder su sostén. Pronto tomó su resolución y se matriculó en la Universidad de Wittenberg. Cuando volvió a Dinamarca, se reintegró en su convento. Nadie le sospechaba de estar contagiado con luterismo. Tampoco él reveló su secreto, sino que se esforzó sin despertar los prejuicios de sus compañeros en conducirlos a una fe más pura y una vida más santa. Abrió las Sagradas Escrituras y explicó el verdadero significado de su doctrina, y finalmente les predicó a Cristo como la justicia de los pecadores y su única esperanza de salvación. Grande fue la ira del prior, que había abrigado firmes esperanzas de que Tausen llegase a ser valiente defensor de Roma. Inmediatamente lo cambiaron a otro monasterio y lo confinaron en su celda bajo estricta vigilancia. Con terror vieron a sus nuevos guardianes que pronto algunos de los monjes se declaraban ganados al protestantismo. A través de los barrotes de su encierro, Tausen había comunicado a sus compañeros el conocimiento de la verdad. Si hubiera querido acallar su voz para siempre, lo hubieran dejado sepultado en algún calabozo subterráneo, pero lo que hicieron fue expulsarlo del monasterio. Un edicto se acababa de prolongar, ofrecía protección a los propagadores de la nueva doctrina. Tausen principió a predicar. Las iglesias le fueron abiertas y la gente acudía en masa a oírle. Había también otros que predicaban la palabra de Dios. El Nuevo Testamento fue traducido en el idioma dinamarqués y circuló con profusión. Los esfuerzos que hacían los papatistas para detener la obra solo servían para esparcirla más y más, y al poco tiempo Dinamarca declaró que aceptaba la fe reformada. En Suecia también jóvenes que habían bebido en las fuentes de Wittenberg llevaron a sus compatriotas el agua de la vida. Dos de los caudillos de la Reforma de Suecia, Olaf y Lorenzo Petri, hijos de un herrero de Örebro, estudiaron bajo la dirección de Lutero y Melanchthon y con diligencia se pusieron a enseñar las mismas verdades en las que fueron instruidos. Al luchar por el avance de la verdad, no faltó la oposición de los papistas. Los sectores católicos, sacerdotes católicos incitaban a las multitudes ignorantes y supersticiosas. Las turbas azotó repetidas veces a Olaf Petri y en más de una ocasión solo a duras penas pudo escapar con vida.
Sin embargo, estos reformadores eran favorecidos y protegidos por el rey. Bajo el dominio de la Iglesia romana, el pueblo quedaba sumido en la miseria y deprimido por la opresión. Carecía de las escrituras, ya que tenía una religión de puro formalismo y ceremonias, que no daba luz al espíritu. La gente regresaba a las creencias supersticiosas y a las prácticas paganas de sus antepasados. La nación estaba dividida en fracciones que contendían unas con otras, lo cual agravaba la miseria general del pueblo. El rey decidió reformar la iglesia y el Estado y acogió cordialmente a esos valiosos auxiliares en su lucha contra Roma. En presencia del monarca y de los hombres principales de Suecia, Olof Petri defendió con mucha habilidad las doctrinas de la fe reformada. Contra los campeones del romanismo, manifestó que las doctrinas de los padres de la iglesia no debían aceptarse sino cuando concordanse con lo que dicen las Sagradas Escrituras, y que las doctrinas esenciales de la fe están expresadas en la Biblia de un modo claro y sencillo que todos pueden entender. Cristo dijo: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 7:16. Y Pablo declaró que si predica el otro evangelio en el que el que había recibido sería anatema. Gálatas 1:8. Por lo tanto, preguntó el reformador, ¿cómo otros pueden formular dogmas a su antojo e imponerlos como cosas necesarias para la salvación? Dogma significa punto esencial de una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto que no puede poseer en duda dentro de su sistema. Probó que los decretos de la Iglesia no tienen autoridad cuando están en pugna con los mandamientos de Dios. Y sostuvo el gran principio protestante de que la Biblia y la Biblia sola es la regla de fe y práctica. Estos debates servían para dar a conocer las clases de hombres que formulaban las filas de los reformadores. No eran controversistas, ruidosos, sectarios e indoctos, sino hombres que habían estudiado la palabra de Dios y eran diestros en el mensaje de las armas de que se había provisto en la armería de la Biblia. En cuanto a erudición, estaba más adelantados que su época. Cuando nos fijamos en los brillantes cetros de Wittenberg y Swedenborg y en los nombres ilustrados de Lutero y Melanchthon, de Zwinglio y con Lampadio, se nos suele decir que estos eran los jefes del movimiento de la Roma y que sería de esperar en ellos un poder prodigioso y gran acopio de saber, pero que los subalternos no eran como ellos. Pues bien, si echamos una mirada sobre el obscuro teatro de Suecia, yendo de los maestros a los discípulos, nos fijamos en los humildes nombres de Olaf y Lorenzo Petri. ¿Qué encontramos? Pues maestros y teólogos, hombres que entienden a fondo todo el sistema de la verdad bíblica y que ganaron fáciles victorias sobre los sofistas de las escuelas y sobre los dignatarios de Roma. El sofista era considerado un sabio que gracias a su conocimiento podía educar a la gente. Los sofistas, en este sentido, incluso aconsejaban a los dirigentes y les enseñaban cómo podían influir en la población. Nosotros también podemos aprender de estos grandes hombres y llegar a conocer las verdades bíblicas, para que cuando tengamos que enfrentarnos con los sofistas y dar testimonio de nuestra fe, lo hagamos con claridad y con convicción. Como consecuencia de esta discusión, el rey de Suecia aceptó la fe protestante y poco después la Asamblea Nacional declaró que estaba en favor de ella. El Nuevo Testamento había sido traducido en idioma sueco por Olof Petri. Y por deseo del rey, ambos hermanos emprendieron la traducción de la Biblia entera. De esta manera, el pueblo podía leer la Biblia en su propio idioma. La dieta puso que los ministros explicasen las escrituras por todo el reino.
y que en las escuelas enseñasen a los niños a leerla de un modo constante y seguro. La luz bendita del Evangelio disipa las tinieblas de la superstición y de la ignorancia. Libre ya de la opresión de Roma, alcanzó la nación una fuerza y una grandeza que jamás conociera hasta entonces. Suecia vino a ser uno de los baluartes del protestantismo. Un siglo más tarde, en tiempo de peligro inminente, esta pequeña y hasta entonces débil nación, la única de Europa que se atrevió a prestar su ayuda, intervino en auxilio de Alemania en el terrible conflicto de la Guerra de 30 años. Toda la Europa del Norte parecía estar a punto de caer otra vez bajo la tiranía de Roma. Fueron los ejércitos de Suecia los que habilitaron a Alemania para rechazar la ola romanista y asegurar tolerancia para los protestantes, calvinistas y luteranos, y para devolver la libertad de conciencia a los pueblos que habían aceptado la reforma. En el gran conflicto final, Satanás usará la misma táctica y manifestará el mismo poder y espíritu, y trabajará con el mismo fin que en todas las edades pasadas. Lo que ha sido, volverá a ser. Dice en su palabra en Marcos 13:22, quiero que busquen en sus Biblias, Marcos 13:22. Marcos 13:22 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para enseñar, si fuese posible, aún a los escogidos. Podemos ver un anticipo del conflicto que nos espera. Y para terminar, quisiera que leemos en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Primera de Pedro 4, versículo 12 al 19. Y dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontecéis, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padecerá como homicida o ladrón, o melachor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si estos hombres y mujeres y niños fueron muy valientes y ellos hicieron mucho por el Señor, ellos dieron todo por Él, nosotros también tenemos que rogar que cuando nos llegue la tentación, que podamos hacer todo por Dios y que Él nos use como sus instrumentos, igual como ayudó a todos estos pionetas, todos estos profetas, todos estos niños, que nos ayude también a nosotros en los tiempos finales.